Ahí rompo todo y no me dejan entrar más. La foto de mi derecha es una foto de la primera radiografía que se hizo en el mundo. Es la mano de la esposa de Röntgen en 1895. Y la foto de la izquierda es la primera tomografía que se hizo en el mundo, que fue en 1971. Fíjense cómo la tomografía ha avanzado muchísimo. ¿Sí? Ahora vemos la tomografía que tenemos ahora en un tomógrafo de 64 canales que tiene una definición excelente con respecto a la primera tomografía que se hizo en el 70, y sin embargo la placa, salvando algunas diferencias y sobre todo lo que ha mejorado muchísimo es la portabilidad de los equipos y la seguridad de los operadores, ¿sí? Pero es bastante parecida a una placa de manos que podemos ver ahora. Y la digitalización que nos permite jugar un poco con las imágenes. Pero la imagen en sí es más o menos parecida, porque la tecnología no ha variado demasiado al principio físico, ¿sí? Y sin embargo, la placa de tórax, ahora la tendencia es a pedir otros estudios más, quizás más sofisticados, pero sigue siendo un estudio de buena, digamos, definición, si sabemos lo que estamos buscando, que tiene mucha utilidad, que es económico, que está disponible en casi todos lados. A donde vayamos vamos a poder ver una placa, ahora hoy vamos a la de tórax, pero una placa, ¿sí? Y que comparado con una tomografía tiene un mínimo de la fracción de la radiación a la que exponemos un paciente que le pedimos una tomo, ¿sí? Entonces, si nosotros aprendemos, y no quiero decir que lo vamos a aprender hoy, nosotros aprendemos a extraer información de una RX, quizás podemos ahorrarle al paciente, hacerle otros estudios, ¿sí? Que sí tienen otros efectos. Les va a pasar que muchas veces con los pacientes oncológicos, cuando va a la quinta tomografía que le pedimos, el de rayos, el de imágenes te llama y te dice, che, si no tenía leucemia la va a tener. No, porque lo estamos exponiendo a muchísima radiación, ¿sí? Entonces, todavía sirve, sería la conclusión. O la... Exactamente, se lo vamos a encontrar. Bueno, ¿qué pedimos cuando pedimos una RX de tórax? Nosotros, por lo general, anotamos RX de tórax, ¿sí? Pero lo que pedimos en realidad es una teleradiografía de tórax pie póstero anterior. Esa es la radiografía de tórax. ¿Mm? ¿Qué significa que sea tele? Sí. ¿Cuánto? No me acuerdo, 2,5 metros, ¿eh? 1,80. ¿Sí? ¿Por qué? Para no maximizar la... Para no magnificar las estructuras. A una distancia de 1,80 m entre el foco emisor y el chasis, ¿sí? Lo que se vio es que es la mejor correlación entre las estructuras anatómicas y la placa, ¿sí? Si yo hago radiografías portátiles acostados donde el paciente tiene el chasis acá nomás, en ese caso vamos a tener magnificación de las estructuras. Póstero anterior significa que el rayo incide en la espalda y el tórax del paciente está apoyado sobre el chasis. Y perfil. Nosotros habitualmente, muchas veces no somos lo que piden la placa. Viene el paciente de la guardia con la placa lista, después nos calentamos porque no tenía perfil. A veces no es necesario el perfil. Cuando uno pide una placa de tórax porque quiere buscar una lesión en el tórax, hay que pedir el perfil, ¿sí? Y ahora después vamos a ver por qué. Esta, por ejemplo, es el frente de la placa. Quizás uno no le daría mucha pelota, dice, bueno, ya está, con el tórax estoy bien, y el señor, atrás del corazón, tiene una pelota de tenis, ¿sí? Y que yo no la estaba viendo. Se ve igual acá, ¿no? Pero, digo, por eso es la importancia del perfil. La placa es una representación bidimensional de un cuerpo tridimensional. Entonces, cuando yo veo la placa de frente, estoy viendo superposición de estructuras y no puedo definir la profundidad de esas estructuras o si hay algo detrás, por ejemplo, de la silueta cardíaca que yo no lo estoy viendo. Entonces, cuando si el paciente subió de la guardia porque había entrado con otra cosa y tenía solamente el frente, a mí no me importa, pero si nosotros los que vamos a hacer clínica o cardio también, estás en el consultorio y le pedís a un paciente una placa de tórax porque estás buscando específicamente algo en el tórax, le pedimos el perfil, ¿sí? Por lo general el perfil que te hacen es
sobre el lado izquierdo apoyado sobre el chasis. Ese es como el estándar. Si uno lo quiere de otra manera, tiene que pedirlo aparte. Y eso tiene que ver con los diafragmas y que se permite ver un poquito más de cosas. ¿No puedo poner eso en pantalla completa? Bueno, ya se ve. F11. No funcionó. ¿Y acá el cuadradito? Ah, muy bien. Tampoco. No importa. Muy bien. Fracasamos corredor. Apretarlo de nuevo si se te pone más. No sé, no importa. ¿En qué caso te diría que sea apoyado sobre el otro lado? Yo creo que no hay, porque me parece que lo que podés llegar a ver debe ser mínimo, o sea, el otro diafragma, pero no sé si, realmente yo digo, no fui tan lejos, y nunca me pasó de que necesitara ver o que después encontraras algo en una tomografía que estaba ahí en ese pedacito del diafragma que no estás viendo. Bueno, ¿qué necesitamos para leer una RX? Primero conocer la anatomía normal, como en todo. Si yo no conozco lo normal, no voy a ser capaz de distinguir lo patológico. Conocer la semiología básica, con semiología me refiero a la semiología radiológica básica, ¿sí? Conocer algunos patrones específicos o síndromes radiológicos, ¿sí? De la misma manera que tenemos síndromes clínicos, ¿sí? Fiebre, cefalea, rigidez de nuca, síndrome meningio. Hiperbilicoluria colia, síndrome coledociano. De la misma manera tenemos síndromes radiológicos. Recordemos que un síndrome puede obedecer a múltiples patologías o etiologías, no necesariamente es un síndrome o una etiología. Entonces, cuando yo digo síndrome, es una foto y de ahí después tengo que correlacionar siempre con la clínica. Si la clínica no está, quizás no debería haber pedido la placa, pero después pedí la placa, podría estar frente a un hallazgo, algo que no tiene nada que ver con lo que yo estaba buscando, ¿sí? Y después ver 1.000 millones de radiografías, ¿sí? Y esto es así. O sea, y de esa forma es como la gente aprendió a relacionar patologías con imágenes, porque son imágenes. Entonces, veían que, bueno, este paciente tiene tos, tiene rale, escupe moco verde, y en la placa tiene esto. Ah, mira, este también. Ah, mira, el otro también. Bueno, vamos, deben tener todos lo mismo, vamos a ver qué es lo que tienen, ¿sí? Y después se curaba con antibiótico. Bueno, era una neumonía. Entonces, mira, así se ve una neumonía en la placa. De la misma forma que ustedes ven pacientes que después, o sea, en el servicio, en la residencia, en un entorno de aprendizaje, uno la mayoría de veces termina llegando a un diagnóstico, entonces vayan, aunque sea retrospectivamente, a buscar las placas de esos pacientes, o pacientes que, por más que los conozcamos ahora, la chica de la dermatomiositis, recién la conocemos, bueno, busquemos a ver si no tiene placas anteriores, a ver cómo se veían y qué hacen una placa una dermatomiositis, ¿sí? Bueno, nosotros ahora lo que vamos a tratar de ver son las 3 primeras cosas, ¿sí? Y después la idea es que todos los días uno agarre una radiografía y haga el ejercicio de buscar todo eso que vimos. Entonces, esto es un poco de anatomía de lo que es las partes óseas de la placa, ¿sí? Lo que puedo ver en una radiografía. No me voy a detener demasiado, todo esto lo tienen después, lo pueden leer en cualquier lugar. Recuerden que, como la placa es póstero anterior, cuando yo cuento los arcos costales, los que yo veo más horizontales, ¿sí? Y que parecieran ser más anteriores a como yo lo estoy viendo, son las costillas posteriores, ¿sí? Los arcos costales posteriores. Entonces, cuando yo voy a contar, que después vamos a ver que tenemos que tener una cantidad mínima de arcos costales para decir que la placa es buena, ¿sí? Tengo que contar o arcos posteriores o arcos anteriores, pero saber qué es lo que estoy contando, porque es distinto si yo cuento uno u otro, ¿sí? Y lo mismo las vértebras. Ahí tenemos la clavícula como referencia, más o menos está a la altura de T4. Y en una buena placa las escápulas no debería verlas dentro de los campos. Después lo vamos a ver un poquito más. Bueno, acá ya le sumaron un montón de otras cosas, además de las partes óseas, ¿sí? Tenemos algunas divisiones anatómicas
Y además algo de descripción de las partes blandas, que después lo vamos a ver un poquito más en detalle. Pero, inicialmente, lo que tenemos de arriba hacia abajo, además de las partes óseas, son la tráquea, ¿sí? La vía aérea, la carina, que se divide más o menos a la altura de T5, T6, ¿sí? Las clavículas que dijimos estaban más o menos a la altura de T4, la articulación esternoclavicular, el botón aórtico, ¿sí? Que se corresponde al callado, la ventana aortopulmonar es el receso que hay entre el botón aórtico y la arteria pulmonar izquierda, que tiene que tener un ángulo definido, y si es menor a ese ángulo, es patológico, ¿sí? El ilio izquierdo, la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo. Del lado derecho tenemos el contorno de la vena ácidos, no siempre la vemos o la podemos distinguir, el ilio con los vasos pulmonares, los bronquiofuentes y la aurícula derecha. El ventrículo derecho no tiene imagen en la silueta cardíaca porque es inferior, recuerden la posición del corazón, excepto que un crecimiento muy importante me haga rotar el corazón, crezca el ventrículo derecho y ahí yo voy a empezar a verlo y voy a ver otras cosas, ¿sí? Bueno, y lo que sí tengo que buscar siempre también es la cámara gástrica que está acá, para saber si la placa es de pie o no. Un poquito de anatomía, para ubicar las lesiones por lo que hablábamos antes del frente y el perfil, de que estamos viendo una imagen bidimensional de una estructura tridimensional, ¿sí? Acá tenemos. Sí. ¿Puedo volver en la anterior? Sí, puedo. Hay otros. Tengo muchas fuentes. En el de las 8. El tronco brachiocefálico. Sí, arriba. Sí, no están todas las estructuras. En la cava superior. Sí, forma parte del contorno derecho. No están descritas todas. Después vamos a ver específicamente lo que es La aorta ascendente y después la aurícula, pero que no siempre ves todo. Vos la aorta ascendente no la ves necesariamente porque está dentro de la silueta cardíaca, ¿sí? Acá no están solamente los bordes del mediastino. Bueno, acá lo que tenemos es una representación de cómo se proyectan los lóbulos en el frente y en el perfil, ¿sí? Siempre nos olvidamos de esto y cuando vemos una placa y encontramos algo decimos, está en la base. Y la base pueden ser 3 lóbulos distintos del lado derecho, ¿sí? Entonces, si podemos, antes no sé dónde quedó, cuando nos mudamos se perdieron, estaban impresos grandes estos. Entonces, el lóbulo superior, bueno, el pulmón derecho ya sabes, se divide en 3 lóbulos, el pulmón izquierdo en 2, es un poco más pequeño por la presencia del corazón, todas esas obviedades las vamos a pasar de largo. Entonces, el pulmón derecho tenemos 3 lóbulos. En la proyección frontal, imagínense esto del mismo pulmón y es como si yo pusiera uno de arriba del otro, ¿sí? El lóbulo superior, lo voy a ver superior y está dividido bien por la cisura, ¿sí? Y se nota, digamos, cuando está delimitada una lesión o tengo un exudado que está limitado al lóbulo superior. El lóbulo inferior abarca desde una porción que yo en el frente la voy a ver superpuesta con el lóbulo superior, ¿sí? Pero si me voy al perfil, vamos a ver que el lóbulo inferior es posterior al superior. Es un trabalengua, ¿sí? Recuerden siempre que los lóbulos inferiores, y también lo van a ver en el izquierdo, son posteriores, y los superiores son anteriores, ¿sí? Y acá para cagarla metieron uno en el medio, que es anterior, ¿sí? Es la parte inferior, digamos, por delante del inferior, ¿sí? Digamos, el seno costofrénico del lado derecho no corresponde al lóbulo medio, sino que corresponde al lóbulo inferior. Pero después, lo que yo veo de frente acá, no puedo saber
si está en el lóbulo inferior o en el lóbulo medio si yo solamente veo el frente. Tengo que ver el perfil. ¿Se acuerdan de la primera placa que habíamos visto? Bueno, la lesión era izquierda, pero era inferior. Era del inferior. Ahora vamos a ver la otra. En el pulmón izquierdo, ¿sí? En la proyección frontal, yo tengo el lóbulo superior, ¿sí? Y se superpone el lóbulo inferior, pero cuando lo veo en el perfil, vemos que el inferior es posterior, ¿sí? Pero en el frente, cuando veo el seno costofrénico, corresponde a una porción del lóbulo inferior, ¿sí? En la placa que habíamos visto antes, yo en el frente tenía una lesión que estaba asomando por acá, ¿sí? Y yo ahí medio que no podía saber exactamente a qué lóbulo correspondía, pero cuando la veo en el perfil, estaba acá atrás de la silueta cardíaca, ¿sí? A ver. ¿Sí? Miren, corresponde con esto. Y aparte, ¿cómo puedo saber que estaba atrás? ¿Alguien se... No. Por el signo de la silueta. Por el signo de la silueta. Ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Qué significa? Cuando hay una superposición, bueno, se ve más en la silueta cardíaca, donde hay una superposición de estructuras que no te llegan a delimitar la diferencia de densidades entre esa estructura y el corazón. Está bien. No necesariamente solo el corazón, porque No, si yo lo tengo acá arriba, también puedo tener signo de la silueta y no es el corazón y está en contacto con los vasos, ponele. Pero es, digamos, la pérdida de la diferenciación de los límites de dos estructuras que tienen la misma densidad radiológica cuando están en contacto, ¿sí? Si yo digo esto no está en contacto, tiene que estar atrás sí o sí, porque es el lóbulo inferior que es posterior, ¿sí? Acá yo, haciendo un poquito de memoria y ejercicio, podría haber sabido dónde estaba eso, igual no podía ver la lesión entera, ¿no? Acá un poquito se adivinaba si uno pudiera ver la placa más nítida, ¿no? Pero acá está clara, ¿sí? Que es bien posterior, o sea que es el lóbulo inferior. Vamos a volver adelante. Bueno, esto es medio un trabalenguas, pero nos ayuda en muchas ocasiones a poder localizar una lesión. Esto es más o menos una representación de las densidades de cómo se ven. Todos sabemos que el aire se ve negro, ¿sí? El calcio se ve blanco y en el medio tenemos todos los tejidos blandos. Esto tiene que ver con la atenuación del rayo al atravesar determinados tejidos. Cuanto más, no sé si sólido, no es exactamente sólido, pero es denso en realidad el término, el tejido, más atenuación, ¿sí? Tiene el rayo. Bueno, esto es un poquito para ver cómo se forman las imágenes que vemos en la placa, ¿sí? Si yo tengo, lo que decíamos antes, signo de la silueta, ¿sí? Yo tengo dos estructuras que tienen la misma densidad radiológica, no voy a poder distinguir entre una y otra. Yo necesito que las estructuras tengan diferente densidad para poder diferenciarlas. Entonces, ¿por qué se me puso así el programa? Bueno, entonces, cuando yo tengo un pulmón normal, ¿sí? Estos son los alvéolos y estos son los bronquios, ¿sí? En una placa de un pulmón normal no voy a ver los bronquios porque tienen aire. Es aire contra aire. Entonces no veo dónde empieza uno, dónde termina el otro. Excepto que yo agarre un bronquio justo cortado al medio o que estén engrosadas las paredes de ese bronquio porque tiene líquido, porque está inflamado, por lo que sea, y está alterada su estructura. Pero normalmente yo no veo los bronquios sanos, ¿sí? Porque es aire sobre aire. En cambio, cuando yo tengo una condensación pulmonar, significa que esos alvéolos que tenían que estar llenos de aire están llenos con otra cosa, que puede ser moco, pus, sangre, proteína, agua, lo que sea, ¿sí? Pero entonces, y el bronquio no, el bronquio está permeable. Entonces lo que tengo acá es aire sobre líquido. Tengo un contraste de fases y veo el broncograma aéreo. El broncograma aéreo es como si fuera o sea, no, lo normal sería como que hacen signo de la silueta y el broncograma aéreo que cambia la densidad de uno de los dos tejidos y yo soy capaz de diferenciar
el límite entre uno y otro, ¿sí? De la misma manera, bueno, acá tengo unos broncogramas, no sé si se ve muy bien. Acá tiene un broncograma, acá tiene un broncograma, ¿sí? Fíjense cómo esta lesión, esta es una parte de una placa que me parece que después está la placa grande. Acá tiene un límite bien neto, ¿por qué? Porque está apoyada sobre la cisura, ¿sí? ¿Qué cisura y qué lóbulo es ese? Lóbulo superior. Ese es el superior, ¿sí? Porque está sobre la cisura. Al revés que en los... ¿Por qué se llama así esto? Al revés que en el broncograma, los vasos, en un pulmón normal yo tengo líquido sobre aire, o sangre sobre aire. Entonces, normalmente yo veo los vasos. La trama que yo veo en los pulmones normales son los vasos, no son los bronquios, ¿sí? Y tampoco es el intersticio. El intersticio normal tampoco debería verse. Piensen que la pared de un alvéolo o un bronquiolo terminal tiene un espesor de unas pocas células nada más. Entonces yo eso no lo voy a ver, excepto que esté inflamado, infiltrado, destruido, no sé, algo. Y en un pulmón que está condensado, que yo tengo los alvéolos llenos con otra cosa, ahí sí tengo líquido sobre líquido, ahí dejo de ver los vasos, ¿sí? Entonces, en una condensación no voy a ver los vasos. Si yo veo una estructura menos densa, es un broncograma, ¿sí? Bueno, el signo de la silueta, como nos había explicado Tommy antes, es la pérdida de la diferenciación de los límites de dos estructuras que tienen la misma densidad radiológica cuando están adosados, ¿sí? Cuando están apoyados uno sobre otro. Entonces, en este caso, por ejemplo, yo tengo signo de la silueta positivo porque ahí veo en el perfil que la lesión, no sabemos qué es, está haciendo contacto con el borde cardíaco. En este caso yo tengo la misma lesión en la misma ubicación en el frente, pero se conserva el borde, ¿sí? Puedo ver el límite entre una estructura y la otra. Y cuando veo en el perfil, resulta que la lesión es posterior, ¿sí? Esto, como veíamos antes, uno es, ¿qué lóbulo es este? El inferior, ¿sí? El inferior, los inferiores siempre son posteriores, ¿sí? Y este, Inferior también. No sé por qué tenía que ver el perfil. Ahí está el perfil. Ahí, Ah, no, claro. inferior. es el medio. No, no inferior. Inferior de- Bueno, el perfil no está posterior. Está como en el límite. Sí, debe ser el medio, porque sí, porque si está en contacto con la silueta cardíaca, podría ser el inferior igual. Bueno, acá ven que tenemos claramente una imagen que no debería estar acá, ¿sí? Anormal, y se pierde el límite con el borde cardíaco, ¿sí? Con la silueta. Ay, tenía otra que no tenía. Bueno, no importa. Esto probablemente esté o en el lóbulo medio o en la parte más anterior del lóbulo inferior, ¿sí? Si de ninguna manera tuviera contacto, del lado izquierdo siempre sabemos que es inferior porque la parte posterior del pulmón es lóbulo inferior, ¿sí? Bueno, todo eso un poquito de anatomía y de semiología básica. Vamos a ver un poco más de semiología, ¿sí? La sistemática, igual que cuando yo voy a hacer un examen a ocultar a un paciente o a evaluar el tórax, ¿qué hago? La inspección, la palpación, la percusión, la ocultación. De la misma manera, cuando yo voy a evaluar un estudio, una placa de tórax, también tengo que ser ordenado y sistemático porque es la forma en que yo no me olvido cosas o no paso cosas por alto, ¿sí? Entonces, todas estas cosas yo tengo que verlas en la placa y acordarme. Identificación, ¿qué identificación? Ah, no, el nombre de la persona. El nombre del paciente, ¿sí? Porque nos ha pasado que viene una placa y que decís, no puede ser, y resulta que tiene tetas, y decís, no es González. Claro, esta placa no puede ser del señor. Bueno,
Entonces, la correcta identificación del paciente. La técnica, que ahora vamos a ver cómo evaluamos si una placa tiene buena técnica. Recuerden, de la misma manera que nosotros, por ejemplo, un sedimento urinario, nos fijamos si tiene muchas células o pocas células para saber si ese sedimento es útil o es válido, ¿sí? De la misma manera tenemos que ver que una placa esté bien. Si yo voy a sacar conclusiones con información incorrecta, mis conclusiones van a ser incorrectas, ¿sí? O la pegué. Vamos a ver las partes óseas y blandas, no nos vamos a detener en eso, pero a veces ayuda, ¿sí? O nos da contexto de algunas cosas. Las pleuras y las cisuras sí nos importan, obviamente. Los diafragmas, los senos costo y cardiofrénicos, el mediastino, que incluye la silueta cardíaca, y los espacios aéreos. Siempre nosotros que vemos una placa de tórax nos vamos derechito a los pulmones y nos olvidamos de todo lo demás, que a veces tiene mucha información, ¿no? Bueno, los criterios para una técnica adecuada en la radiografía de tórax. Seguramente que muchas veces ya lo han repasado, lo han leído o lo que sea. Tenemos que ver varias cosas. Que esté bien inspirada la placa, o a veces si no lo leyeron o no lo escucharon, siempre uno agarra la placa y dice, ah, pero está re mal inspirada, está toda rotada, no sirve, bueno. Tiramos la mierda y le echamos la culpa a los de rayo que nosotros no la podemos leer. Entonces, la placa, siempre de todos ustedes alguna vez se han hecho una radiografía de tórax, te dicen respira hondo y aguanta la respiración. Entonces, una placa correctamente inspirada, yo debo poder contar 9 a 10 espacios intercostales posteriores, ¿sí? No van a ser anteriores. Si yo cuento 9 espacios intercostales anteriores, es un tórax enfisematoso o es un tórax con atrapamiento aéreo, ¿sí? Son posteriores, recuerden eso. Podemos contar los anteriores, pero era 7. Sí, son menos, tal cual. La penetración tiene que ver con la dosis de radiación que le ponen cuando hace una placa. Por lo general, todos estos equipos están medio fijos, pero si yo le voy a hacer una placa a un paciente que es mega obeso, no tiene que tener la misma radiación que si le voy a hacer una placa a Coti porque la voy a prender fuego. Entonces, lo que tengo que ver, ¿cómo sé si está bien o mal penetrada la placa? Se deben ver los cuerpos vertebrales a través de la silueta cardíaca hasta la cuarta, quinta vértebra torácica. Yo tengo que ver bien la vértebra. Ya por detrás de la silueta cardíaca voy a distinguir los cuerpos vertebrales, pero no tengo que ver ningún elemento posterior, ni las apófisis espinosas, ni las carillas articulares. No tengo que ver detalles. Si estoy viendo los detalles de la vértebra, es porque está muy penetrada. Cuando yo tengo una placa que está muy penetrada, se pierden los detalles del intersticio, ¿sí? Es una placa que está oscura, negra, ¿sí? Y cuando yo tengo una placa que está poco penetrada, una placa blanda, ¿sí? Lo que yo pierdo es la capacidad de ver los espacios aéreos. O sea, se ve como más exacerbado todo lo que es tejidos blandos e intersticio. Bueno, que la placa esté centrada, para eso vemos las clavículas que deben estar equidistantes de la apófisis espinosa. ¿A qué nivel? T4 más o menos, ¿sí? El ángulo acá siempre es medio confuso, porque cuando yo hablo que una placa está rotada o el centraje de una placa, se refiere a la rotación en el eje, ¿cómo sería? En el coronal. Como que está. Los coronales así. Claro, en el sagital, claro. En el sagital, ¿sí? Que el paciente en vez de estar bien plano contra el chasis, está como medio inclinado. Ocurre mucho más con placas que son portátiles, en la camilla, personas que no se pueden sostener bien, ¿sí? Si es una persona que se puede tener parada y se sostiene y no tiene demasiadas alteraciones anatómicas, debería estar bien centrada. La angulación se refiere a un ángulo en el plano, ¿cuál sería? En el eje, digamos, vertical, ¿sí? Este sí me parece coronal, claro. Es como si estuvieras, no sé, con los pies más adelante que la cabeza, tirado así contra el chasis. Entonces, el rayo viene recto,
Si yo no estoy así y estoy así, las clavículas van a aparecer acá arriba. Y te va a ¿Sí? modificar todo, la silueta cardíaca. Sí, no sé si te va a magnificar tanto, pero sí lo que vas a ver es como las estructuras desplazadas de su posición original, ¿sí? Y para ver el ángulo, te dice, las clavículas deben proyectarse sobre las terceras o cuartas costillas y mantener la forma. Si yo veo las clavículas que están enseguida del opérculo torácico, esa placa está descentrada, ¿sí? Si un paciente también lo mismo, se puede tener parado y es una placa de pie, no debería estar angulada, porque el paciente lo pegan, incluso están las patitas dibujadas en el piso muchas veces, le dicen parate ahí y estás pegado contra la pared. Entonces, esa placa no debería estar angulada. Antes se pedían las descentradas de vértice para ver justamente los vértices cuando se sospechaba tuberculosis, ¿sí? Y era una placa que se sacaba al revés. Lo que yo hacía era, si el rayo venía así, el paciente estaba más inclinado hacia adelante para que las clavículas quedaran más abajo y yo poder ver mejor los vértices pulmonares. Ya no se usa más. Igual siempre cuando la escribimos decimos está rotada y descentrada, diciendo está descentrada y mal angulada. Como que usamos mal los términos, ¿viste? Sí. Entonces decimos está rotada y descentrada, Sí. hablando de la proyección del rayo en Claro. Y es lo mismo decir eso. Sí, O sea, en realidad es centrada, pero depende también, porque acá te dice como que lo centrado es lo que nosotros llamamos rotado. Claro. ¿Sí? Como en toda la medicina, cada maestrita tiene su librito y lees una cosa y te dice de una manera. Lo importante es entender qué es lo que está alterado y cómo lo identifico, ¿no? Y bueno, la magnificación, lo que decíamos antes de que por qué se sacan las placas a 1,80 m para evitar de alterar la relación o la proporción de las estructuras anatómicas. Esta placa, con respecto a todo lo que dijimos antes, si queremos contar los arcos costales, tenemos el primero, el segundo, el tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, estaría más o menos bien inspirada, ¿sí? Acá están las apófisis espinosas, ¿sí? Está más o menos bien centrada, en este caso, o sea, o no rotada, no está exactamente, esta parece estar un poquito más afuera, pero bastante bien. Si uno busca, decimos, esta es la primera, segunda, está a la altura del tercer arco costal posterior, ¿sí? Podría estar un poquito más abajo, pero parece bastante bien. Y después la penetración, vemos hasta la cuarta, quinta vértebra, bien las apófisis espinosas, y después ya distinguimos por ahí los discos intervertebrales o la separación entre las vértebras, pero acá capaz que se ve todavía un poquito las carillas articulares acá, ¿no? Podría ser que esté un poquito penetrada de más, ¿no? Bueno. Parece bastante buena igual, si nos hacen esta placa, es un lujo. Esta otra, si uno ve esta placa, dice, esta placa está repenetrada, y cuando ves esta, está más penetrada que la anterior. ¿Sí? Sí. No se confíen en solamente la vista de que la placa es más clara, porque a veces la reveló, no sé, a veces la revelan, a veces no la revelan. Yo tengo la impresión de que todas las placas digitales siempre parecen como más penetradas que las placas de placa, pero supongo que debe ser algo de la digitalización. No lo indagué demasiado, debería serlo. Pero fíjense que acá yo tengo todo el detalle prácticamente de la vértebra, ¿sí? Esta capaz que está un poquito más penetrada, ¿sí? Y después si queremos contar, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espacios intercostales posteriores. Vemos las clavículas que, mira, en este caso está un poco rotada, ¿sí? La clavícula está derecha, no está equidistante de la línea media con respecto a la clavícula izquierda. Ah, la angulación incluso por ahí. Y la angulación incluso también, porque acá tenés 1, 2 y... Y esa está más arriba del tercero y la otra sí. Y la otra está un poquito más abajo, sí. Yes.
Sin embargo, también es una placa bastante aceptable. Y sí también, que acá en el cuadrito no estaba, lo que vemos, lo que tenemos que ver es, si yo pedí una de pie, tengo que ver que tenga burbuja aérea, ¿sí? La cámara gástrica, y también que tenga los senos costofrénicos y los senos cardiofrénicos, porque a veces pedimos una placa que viene cortada por acá y los querés matar, y que las escápulas estén fuera del campo aéreo, ¿sí? Para eso te hacen apoyar como Mick Jagger contra el chasis. Algunos autores también dicen que deberían verse las cabezas de los húmeros, pero ya con tener las escápulas fuera del campo está bastante bien. Bueno, ¿qué tenemos en la línea media? Lo que habíamos visto antes, ahora lo vamos a ver un poco más en detalle. Tenemos la tráquea, los bronquios principales, el mediastino, que el mediastino contiene, es como una región, el mediastino es la región que queda comprendida entre las dos pleuras, ¿sí? En el receso de las pleuras. Contiene el corazón con los grandes vasos, los cilios pulmonares, la tráquea, estructuras ganglionares. ¿Qué más? Pacientes jóvenes. El timo. El mediastimo. Bueno, acá tenemos, acá están un poquito más diferenciado la silueta cardíaca adentro. Está la tráquea, ¿sí? Y acá sí podemos distinguir con un poco más de detalle los bordes o los arcos de los bordes cardíacos o del mediastino. Tenemos la vena yugular interna, la subclavia no la vamos a ver, obviamente. Acá tenemos el arco aórtico, el botón aórtico, el compás, la ventana aortopulmonar, ¿sí? El tronco de la pulmonar izquierda, a veces también llego a ver las pulmonares, la arteria pulmonar del lóbulo superior, las interlobares. Después lo siguiente que veo es la aurícula izquierda, que por lo general lo que se ve es la orejuela de la aurícula, lo que conforma en realidad lo que constituye el borde, ¿sí? Y el ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo suele tener esta formita que termina como medio en puntita acá, no es absolutamente redondo. Cuando está muy redondo, se dice que está balonizado, y a veces se puede corresponder con hipertrofia del VI, ¿sí? Cuando yo me queda duda de eso, ¿qué voy a buscar? ¿Qué voy a hacer? No, también, pero el índice no puedo distinguir cuál es la estructura que está agrandada. Un electrocardiograma, ¿sí? Del lado derecho, me está rompiendo el filo. Del lado derecho tengo la yugular interna, ¿sí? La subclavia no la veo tampoco, el tronco brachiocefálico, la vena cava superior. Acá también y en algunas ocasiones se ve la ásigos o el contorno de la vena ásigos, que en algunas patologías puede estar agrandada y cobrar relevancia, como en qué patología que vemos todos los días. Bueno, no. La pulmonar derecha, ¿sí? Y lo que veo acá, recuerden que es la aurícula derecha, no el ventrículo, ¿sí? Esto, ¿por qué es importante reconocerlo a veces en la placa? Cuando nosotros ponemos una vía central, un catéter, y nos queda acá, ¿sí? A veces nos parece que le metimos hasta el ventrículo la vía, y sin embargo puede estar en la aurícula, ¿sí? De cualquier manera, los catéteres van en la vena cava superior, no van en las aurículas, ¿sí? Pero bueno, otro tema. Digo, pero muchas veces pedimos la placa después de que hacemos una vía central y nos parece que está muy adentro, a veces está muy adentro porque está en la aurícula, pero no están en los ventrículos. Si ustedes ven una placa después de la colocación de un marcapaso, van a ver que tiene los cables acá, abajo, ¿sí? Porque ahí está el BD. Está posterior, en realidad. Y también se suele ver una sombra, digamos acá, que es el ingreso de la vena cava inferior al tórax, ¿sí? Los diafragmas, los senos en todos los casos tienen que estar libres, ¿sí? Y otro signo que a veces se puede ver y que se corresponde con hipertrofia de las aurículas es, en realidad del BD, cuando tengo el signo del 3
del lado derecho del arco pulmonar derecho, que es por crecimiento de la aurícula y crecimiento del ventrículo, que se ve así como una formita de 3 en vez de verse todo un solo arquito, ¿sí? Esto es el mediastino Que ahí sí anterior. Ahí sí el 3 sería la primera curvita de la aurícula y la segunda Y la curvita del segunda BD. puede ser el BD, que está crecido y está como elevado, o rotado, ¿no? Sí, viste en mi cabeza. Eh, Me encantaría verla así cuando veo una placa. Bueno, pero si uno ya sabe, capaz que podés. Incluso yo no me voy a detener de ninguna manera en eso porque tampoco yo lo sé ver, pero uno debería poder ver las válvulas si tuviera una buena placa y entrenamiento, ¿sí? Imposible, claro. Por ahí una recalcificada. Bueno, no sé. No, pero nosotros a veces no vemos los alambres de la esternotomía y nos comemos esas cosas, bueno. Pero hay que prestar atención porque siempre es así, uno pide una placa, se va a decir los ¿Cómo pulmones. vamos a ver la válvula? Agustín, ¡Basta, no! ¿qué has estudiado? No sé, vos en tercer año deberías ver las válvulas. ¡Basta, no! Bueno, este es el perfil, ¿sí? El mediastino está dividido en 3 partes. El mediastino anterior es el que pasa por delante de la tráquea. ¿Ven? Esto es la tráquea en el perfil, esta columna de aire, acá están los cilios, todas estas densidades de partes blandas son los cilios, y todo lo que pasa por delante de la tráquea es el mediastino anterior. El mediastino anterior tiene el corazón, la aorta ascendente, ¿sí? Y adenopatías no, ganglios, no siempre son patológicos, y el timo. En el mediastino medio, que va desde de la tráquea hasta los tejidos blandos prevertebrales, está la aorta descendente y el esófago y ganglios también. Y el mediastino posterior, en realidad, es antes de la columna. Está la columna y los tejidos blandos prevertebrales, ¿sí? En la placa de perfil, el espacio precardíaco tiene que verse vacío y el espacio retrocardíaco tiene que verse vacío también, ¿sí? Acá sí puedo ver, esto es parte del ilio, sobre todo el lado derecho, vieron que el ilio derecho, la parte venosa, se ve siempre como más congestivo, más radiopaco, ¿sí? Pero acá retrocardíaco y precardíaco, retroesternal, tienen que ser bien radiolúcidos. Y las últimas 3 o 4 vértebras torácicas tienen que ser también más radiolúcidas que la parte superior. Si yo veo estas 3 vértebras que tienen la misma densidad que estas vértebras, es porque acá hay algo que las está ocupando. Ocupando no, que se está superponiendo, ¿sí? Bueno, algunas cuestiones sobre el parénquima pulmonar normal. Habíamos dicho antes, el aire, el intersticio, los tabiques normales no se ven, ¿sí? Los vasos pulmonares sí, porque es sangre-aire. Los bronquios no, porque es aire-aire, ¿sí? Los vasos se ven hasta 1 o 2 centímetros de la periferia, no llegan hasta la pleura. Si yo veo vasos que llegan hasta la pleura es porque están congestivos, con la presión elevada, o por alguna otra patología, o pueden ser tabiques intersticiales que también están o congestivos, ocupados, inflamados, lo que sea, pero no deberían llegar hasta la periferia. Los bronquios no se ven, ya habíamos dicho. Con respecto al diagnóstico radiológico, ya más específicamente entrando a lo que son las patologías. Recordemos lo que dijimos antes. La placa de tórax es un método complementario. Entonces yo tengo que pedir una placa para contestar una pregunta clínica, ¿sí? Y si yo defino que la placa no va a contestar de ninguna manera esa pregunta, no debería pedirla. La pedimos igual, obviamente. Después, las imágenes patológicas en una placa van a aparecer, igual en cualquier imagen, por modificación de lo que ya estaba ahí, porque se agrega algo que antes no estaba, o porque se destruyó antes que algo que sí estaba, ¿sí? Y después yo lo que voy a tratar de hacer es identificar los patrones radiológicos, como decíamos antes, que son de patrones diagnósticos semiológicos, radiológicos.
Así que vamos directamente a la patología. Eso fue un repaso fugaz de lo normal. Veamos. Entonces, vamos con la descripción. Estamos hablando de imágenes, son fotos, entonces no importa si yo no puedo saber a qué se corresponde o si no puedo ponerle el nombre correcto a una lesión. Yo tengo que ser descriptivo. Así se nombraron todas las cosas. Exactamente, como cuando se describe una lesión en la piel. Hay lesiones en el pulmón que se llaman con forma de pochoclo, porque tienen forma de pochoclo. Entonces, si yo no puedo, no sé lo que es, o no sé cómo se llamaba el signo de no sé qué quién, voy a decir, bueno, es una lesión que es opaca, con forma de estrellita, y que corre, desplaza o no desplaza los vasos, la fisura, ¿sí? Entonces lo que yo tengo que describir es la radiodensidad, ¿sí? Con respecto a algo, ¿no es cierto? Si yo la veo, que defino que está en el parénquima pulmonar, voy a decir que es radioopaca con respecto al aire. La forma, si es homogéneo o heterogéneo, dónde está localizado, si puedo, ¿sí? Como veíamos antes, el lóbulo inferior, medio, el superior, el posterior, ¿sí? Las relaciones, o sea, si hace o no hace signo la silueta, si está en contacto con algo, ¿sí? Si parece depender o se adosa o modifica o no un hilio, ¿sí? Si tiene contenido o no tiene contenido. Si puedo, identifico un patrón radiológico, y si además del patrón radiológico yo le puedo sumar la clínica, el interrogatorio, los antecedentes del paciente, puedo llegar a hacer una impresión diagnóstica. O sea, es un elemento más que voy a utilizar para decir, me parece que este tipo tiene una neumonía. Bueno, patrones radiológicos. ¿Sí? A grosso modo, porque si se ponen a leer van a ver que describen 80 millones de patrones radiológicos, pero principalmente hay como dos grandes grupos de patrones radiológicos que son los patrones alveolares y los patrones intersticiales. O sea, que comprometen el espacio aéreo, los alvéolos, o que comprometen el intersticio pulmonar, ¿sí? Dentro de esos después tenemos como distintos patrones que tienen sus características particulares, y después en el medio hay unos grises que se pueden describir, o que pueden comprometer las dos cosas, ¿sí? O que, de acuerdo a si vos lo describís, cómo se formó, lo describen de una manera, o qué forma tiene, o sea, hay 10.000 maneras de describir algo, ¿sí? Pero esta me parece que yo lo encontré como lo más fácil. Dentro de los compromisos alveolares tenemos la condensación y la telectasia, son casi alveolares puros, ¿sí? Los nódulos y las masas pueden tener algún compromiso intersticial, sobre todo porque cuando aparece una masa puede destruir, ¿sí?, lo que ocupa. Las cavidades lo mismo. Una cavidad es un espacio que está vacío donde antes había algo, entonces ahí en el medio. Los patrones de hiperlucencia es lo que se llama hiperlucencia, atrapamiento aéreo, hiperinsuflación, ¿sí? Hiperinsuflación es ya como un mecanismo, entonces por ahí habla de otra cosa. Y después los patrones estrictamente intersticiales, que son el reticular, el nodulillar, y si uno realmente tuviera un buen ojo, la gran mayoría de todos estos son mixtos, entre los intersticiales son reticulonodulillares más o menos, ¿sí? Vamos a ver un poquitito de cada uno nada más. Bueno, los patrones alveolares, entonces, se deben al reemplazo del aire por un exudado, una célula, sangre, proteínas, algo que está en donde tenía que haber aire, ¿sí? Tienden a coalescer formando condensación que dependen del mismo bronquiolo terminal, ¿sí? O bronquio, cada vez más atrás puede ser, si yo tengo una telectasia, que es una telectasia masiva por obstrucción de un bronquiofuente, va a ser de todo el mismo bronquiofuente. Pero por lo general, cuando vemos una condensación, ¿cuál es el síndrome de condensación más común y conocido que vemos siempre? La neumonía.
Eso por lo general dependen de un mismo bronquiolo terminal. Todos los alveolos dependientes de ese bronquiolo, ¿sí?, están ocupados por X. En este caso, si es una neumonía, será un exudado y macrófago comiéndose otras cosas. Bueno, pueden ser homogéneos o heterogéneos. Cuando piensen en homogéneo o heterogéneo, es re subjetivo. Uno lo ve y dice, es re homogéneo, y otro lo ve y dice, no, mira, es medio heterogéneo. Yo veo la costilla en el medio, no voy a decir que es heterogéneo porque la costilla está en el medio. Yo estoy describiendo la radiopacidad, ¿sí? Pero piensen, lo más homogéneo que puede haber es el derrame pleural, es todo blanco. Eso es como homogéneo completo, ¿sí? Y después, lo más heterogéneo que pueden haber es algo que tiene aire, vasos, contenido hidroaéreo, ¿sí?, parénquima. Entonces, ¿qué hay de todo eso? En el medio está todo lo demás, ¿sí? Y es recontra subjetivo. Bueno, la figura que forme puede ser de bordes pocos definidos por lo general, excepto cuando están apoyados sobre una cisura. Como decíamos que dependen de un mismo grupo, digamos, bronquial o de un bronquiolo terminal, ¿sí? Los bronquiolos terminales o las áreas no son exactamente bien definidas, así un cuadradito como uno se hace un esquema en la cabeza, excepto cuando están apoyados sobre la cisura, porque si está del otro lado de la cisura es otro bronquio, ¿sí? Entonces los bordes son poco definidos, excepto cuando están apoyados en la cisura. Suelen tener broncograma aéreo, porque es el ejemplo típico de lo que veíamos antes, es aire sobre otra cosa, exudado, célula, lo que sea, ¿sí? Pueden o no tener signo de la silueta, generalmente no tienen pérdida de volumen y no desplazan o destruyen las estructuras normales. Acá vemos, ¿sí?, dos ejemplos. Tenemos dos radiopacidades heterogéneas, podrían ser, de bordes poco definidos, ¿sí? No sé si tienen broncograma, acá podría ser que esta tuviera un broncograma aéreo ahí. En esta no sé si ahí también podría tener presencia de broncograma aéreo. ¿Y cuál es la diferencia más allá del tamaño de estas dos? Tommy, vos sabés. La silueta, ¿sí? Respecto a la cintura. Acá también respeta la silueta. Bueno, no sé, esto puede que no. Exacto. Es así. Esto no tiene, esto hace signo de la silueta con el borde cardíaco, yo no puedo distinguir dónde termina el corazón, y esta no, ¿sí? Esta no tiene signo de la silueta. ¿Dónde está esto? El lóbulo inferior. En el lóbulo inferior, ¿sí? ¿Cómo? Puede estar más posterior porque no está en contacto. ¿Y cuál es el posterior? El inferior. El inferior. Bien. No, pero para que vamos a ver. El que tiene signo de la silueta es que se nota bien. ¿El signo de la silueta? Es que no se nota No. bien. Sí, el signo de la silueta, no, el signo de la silueta es la pérdida de la diferenciación. Este es el signo de la silueta, ¿sí? Este es la silueta positiva, este es el signo de la silueta negativa, ¿sí? O sea, es la pérdida de la diferenciación. Entonces, claro, este debe ser del lóbulo inferior porque es bien posterior, si no estaría en contacto con la silueta cardíaca, y este podría ser el superior porque aparte está acá arriba, no se debería ver el inferior, ¿sí? Bien, pero después, si ustedes, más allá de la extensión de la lesión, si ustedes la describen, son dos lesiones bastante parecidas. O sea, son radiopacas, heterogéneas, de bordes mal definidos, con broncograma aéreo, ¿sí?, sin pérdida de volumen, sin desplazamiento o compromiso de las estructuras adyacentes, ¿sí? Y la diferencia es que uno tiene, otro no tiene, y le podría decir en dónde están localizados, ¿sí? Bien, ejemplo de esto, lo más típico, la neumonía. ¿Qué otros ejemplos? Inicialmente intersticial. El edema pulmonar inicialmente es intersticial. Y aparte, ¿por qué yo dudaría de que esto fuera un edema pulmonar? A ver, este podría ser una parte de una lesión, lo que vemos en alas de mariposa, de un infiltrado en alas de mariposa. Pero, claro,
Cuando yo hablo de una falla de bomba, tendría que ser un compromiso más homogéneo. Ahí es donde yo meto la clínica para decir, la señora tiene una neumonía o la señora tiene un edema agudo de pulmón. ¿Sí? Si esto fuera de los dos lados, yo digo, no, mirá, esto no es infeccioso. Bueno, salvo que sea COVID. ¿Podría ser algún tumor o...? Sí, los tumores suelen tener bordes más definidos. Suelen, Hemos visto también. alguna que otra placa con linfoma Sí, o un comatológico. pero sí, pero los linfomas también, lo que dan típicamente son linfangitis carcinomatosa, que también es intersticial. Sí, no, pero masa. Que a veces Masa sí, que está en pulmón y en realidad está mediastino. este podría ser, porque si es Sí. si es del mediastino, debería estar dependiente del mediastino, no tendría que tener signo de la silueta. O sea, tendría que tener signo de la silueta. Sí. Este no, ¿sí? Todas esas cosas tengo yo que considerar cuando veo la placa y pensar, ¿esta placa podría corresponder a lo que yo estoy pensando que tiene esta persona? Si esto es un abuelito, qué sé yo, si es un pibe joven que viene con pérdida de peso, y sí, digo, ojo que esto no sea el mediastino en realidad lo que estoy viendo. Lo mismo, suelen ser más definidos los bordes. Bueno, una cosa que siempre tengo la duda, muchos siempre están en los exámenes de residencia, diagnóstico diferencial con una atelectasia. Bueno, Porque hay signos que a veces están y otras veces que no están. Se ve que puedes correlacionarlo con la Yes. clínica, pero a veces no. y a veces no. Y Nosotros también tenemos esa duda, siempre. Teóricamente tendría que tener una forma de, como el triángulo, tironear el intestino, la estructura. Bueno, esa es una de las características Pero de es la cierto lo que atelectasia. plantea Tommy. En el Sí. examen nos pusieron una foto y era Era muy imposible. difícil, Yo no me acuerdo claro. después de la correcta. pero no se te desvía, no tiene forma de cuña. Claro, Si es una telectasia grande, No, tiene que al traccionar. contrario. Sí. Si es una telectasia grande, tiene que traccionar estructura. Sí. Y si es muy grande la forma no la vas a poder distinguir. A veces si es una atelectasia lineal, que vos ves bien que ves una línea, y eso no va a ser una neumonía. pero lo bueno, digo, de todo esto por ahí me parece que es un método, como decíamos, para clínico y la clínica también nos va a diferenciar Claro. un poco. Bueno, porque vos lo que podés decir de la placa en todo caso es que tiene un síndrome de condensación radiológica. Si es una atelectasia o es una neumonía, vos no lo vas a saber hasta que le metas la clínica. Si el paciente no tiene fiebre, En interconsulta. claro, los Un quirúrgicos, quirúrgico que es satura y enseguida le quieren poner hipertazo, Está vas a consultar, telectasia, lo revisas, el paciente no tiene clínica de neumonía, lo revisas y hipoventila, quizás la Sí. base porque está acostada, está operada, qué sé yo, y no es que tiene medicina, lo que tiene Claro. la telectasia. le duele la Las panza. placas, viste, son malas porque no son de pie, son portátiles, y por ahí ves algún infiltrado en la base, Tal cual. ¿viste? Y ahí te ayuda la clínica, más que... De hecho, la atelectasia es una de las causas más frecuentes de fiebre en los postoperatorios. O sea, incluso te puede dar fiebre y peor todavía, no la distinguís con nada. Pero sí es cierto que en ese momento es donde uno tiene que ponerle el contexto clínico. Es un paciente que le acaban de abrir la panza, respira cortito porque le duele y no tuvo fiebre, bueno, más probable que sea una atelectasia. ¿Sí? Pero sí. Sí, pero para generar tanta, digamos, disminución de los espacios, pinzamiento por ahí de los espacios intercostales, tendría que traccionar un poco más. Para mí lo de la columna aérea tiene que ver con el botón aórtico, pero sí, está bien lo que dice Juan, y también acá, bueno, ven que se ve, eso es algo que por ahí no lo dije antes. La silueta cardíaca tiene que tener la misma radiodensidad de ambos lados, ¿sí? Si yo estoy viendo, acá no está igual, ¿sí? Tiene que ser homogéneo, acá atrás hay algo, ¿sí? Pero Juan lo que dice se refiere a esto.
están acá los arcos costales hacia la periferia, como si estuvieran pinzados, ¿sí? Con respecto a estos, que están mucho mejor reumatizado por ahí, y esto no sé si no está traccionando algo. Igual fíjate que acá, mirá cómo está aumentado, no sé qué es eso que tiene ahí, Sí, puede ser, pero está grandecita. Fíjate que la ventana ortopulmonar tiene un ángulo agudo y no debería. ¿Mm? O sea que ahí también puede tener algo extra. Bueno, esta también, la misma cosa. Esta sí tiene un borde nítido. ¿Se acuerdan la otra que veíamos antes cuando veíamos los broncogramas? En este caso también es una radiodensidad bastante heterogénea, de borde superior irregular, pero de borde inferior nítido, ¿sí? No puedo yo ver acá parecería tener un broncograma, ¿sí? Esto claramente depende todo del mismo complejo bronquial, porque tiene una forma de cuña, ¿sí? Pero tiene un borde nítido. ¿Por qué? Porque está limitado por la cisura. Acá no tengo idea de dónde está esto, ¿sí? Y esto sí podría ser por ahí una telectasia. Pero fíjense que esta tiene todos los bordes bien irregulares. Acá tiene algo de patrón intersticial también parecería, pero bueno, es una radioopacidad heterogénea de bordes irregulares, ¿sí? La diferencia es la localización. Acá es re evidente que es otra localización, pero estaba para que vean el borde bien regular, que en el único caso que lo voy a ver así es cuando está apoyado sobre la cisura de la lesión. Bueno, la telectasia. En la telectasia yo lo que tengo es pérdida del volumen aéreo, esos alvéolos están colapsados, pero no están ocupados con nada, están vacíos, ¿sí? Entonces, no tengo ocupación por otra sustancia. Ahí sí tengo pérdida de volumen, porque en el otro caso ese volumen está ocupado con otra cosa y acá no. Por lo general tracciona, como imagínense que es un pulmón que está todo aplastado, está traccionando y tironeando de las estructuras normales. Suele tener hiperinsuflación compensatoria, dependiendo del tamaño, obviamente. El broncograma es variable. Yo creo que en las únicas, lo leí de varios lugares y a mí me parece que el único mecanismo que una telectasia podría tener un broncograma es cuando queda aire atrapado por detrás de un tapón mucoso, por ejemplo, ¿no? Eventualmente ese aire yo creo que se reabsorbe o se soluciona la telectasia, no sé, pero si no, no sé por qué tendría, porque si colapsa, yo digo, no sé si voy a ver el bronquio, ¿sí? Depende también, creo que dependería del mecanismo, quizás una telectasia pasiva que no llega a colapsar los bronquios. No lo sé, tendría que pensarlo. En el momento de la formación de la telectasia, por eso, ahí, antes de que se absorba ese aire que puede haber quedado. Sí, no sé, no me cierra. Hay un programa cuando está en el derrame pleural y es una telectasia pasiva, digamos. Sí. Por compresión por el derrame y la estructura, digamos, del bronquio, digamos, está permeable. Claro, sí, porque tenés que tener el bronquio permeable. Sí. Y bueno, también puede hacer signo de silueta dependiendo de la localización, porque es exactamente lo mismo que una condensación. Acá tenemos dos ejemplos de telectasias. La primera es reevidente, acá no hay duda, ¿sí? Miren dónde está la tráquea, miren, de este lado no hay corazón casi, está todo traccionado hacia el otro lado. No es tan evidente la pérdida de volumen. Si ustedes ven, los espacios intercostales no son tanto más achicados, pero sí parece haber un poco de hiperinsuflación del lado contrario. No sé si hay hiperinsuflación o le falta todo lo que tenía que tener ahí, y no lo tiene. En este caso, quizás no es tan evidente, pero yo veo esta placa y ¿qué cosa llama la atención? La cámara gástrica, está en el tórax, casi, no casi, está en el tórax. No está en el tórax porque el diafragma está entero, pero... No. Puede ser una hernia hiatal, sí. Y aparte, comparativamente, un tumor está re bien inflado y el otro está como
claramente, pero digo, si yo veo eso, ¿cómo puedo diferenciarlo entre por qué no es una neumonía? El caso que vos me decías, ¿por qué eso no es una neumonía? Y capaz que porque tiene el estómago en la altura de la sexta. Claro. Eso es una página de Instagram, no sé cómo se llaman las cosas en Instagram, soy una bruta para el Instagram, una cuenta. Sí, un perfil de Instagram. Yo sigo varios que tienen un chabón, será, qué sé yo. Un señor que pone fotitos de radiografías en el Instagram y de Radiologist. No, se llama The Radiologist Page, yo se los puse al final. Yo sigo varios. Claro, y ponen todo el caso clínico. Y esta placa era un paciente que después en el perfil se ve que tiene un tumor que le está comprimiendo un bronquiofuente. Entonces, por eso después también saben que es una telectasia. Nosotros no tenemos el perfil. Si estuviéramos viendo la masa, diríamos, bueno, no es una telectasia, ¿sí? Pero lo que a mí me tendría que hacer pensar que es una telectasia, por un lado, lo que decía antes Juan, que acá se ve cómo se va aplastando el pulmón un poco, y además que tengo muy elevado el diafragma del lado izquierdo, ¿sí? Que habitualmente el diafragma derecho tiene que estar 2 centímetros, 3 centímetros más alto que el izquierdo por la cúpula hepática, ¿sí? Y generalmente lo deciste dice Pero es como todo. Esto es así, pero a veces no. Sí. Es la vida misma. Esperan que aprendamos algo para cambiarlo. No, bueno. Bueno, nódulos y masas. Son lo mismo de diferente tamaño. Son lesiones que se superponen, o sea que crecen superpuestas a las estructuras normales en los 3 ejes. Una pelota, básicamente, ¿sí? Pueden estar o no delimitados, la morfología va a ser variable, ¿sí? Y por lo general no tienen broncograma, porque no tienen bronquios, básicamente. Pueden incluir, pueden comprometer, pueden desplazar, pueden destruir estructuras, ¿sí? Y para decir que es un nódulo tiene menos de 3 centímetros, para decir que es una masa tiene más de 3 centímetros. Cualquier masa, hasta que alguien demuestre lo contrario, es una neoplasia, ¿sí? Lo mismo que si tengo múltiples. Si yo tengo múltiples, tengo que pensar siempre que son metástasis primero que nada. Y si tienen bordes espiculados en cola de cometa, eso en cualquier lado del cuerpo humano es un cáncer hasta que se demuestre lo contrario, ¿sí? Por último, como una mención, apenitas, el nódulo pulmonar solitario es una lesión de estas características de menos de 3 centímetros que se puede encontrar en el pulmón, tiene que ser único, ¿sí? Que por lo general es benigno, y eso lo da algunas características que van a ser radiológicas y también la evolución en el tiempo, ¿sí? Son lesiones que tienen bordes bien netos, menores a 3 centímetros, que no tienen evolución en el tiempo, pueden tener calcificaciones, por lo general son amartomas, los pochoclos son estas cosas, ¿sí? Y eso es como todo un capítulo aparte. Cuando uno encuentra eso, se tiene que ir a leer, básicamente. Y ahí sí hay que hacer una tomografía, seguro. Igual cuando yo encuentro un nódulo, una masa, va a terminar haciéndose una tomografía del paciente casi siempre. Bueno, nódulos y masas, ¿sí? Los hay de todas formas y colores. Esto, obviamente, ¿cómo se llama? Suelta de globos, ¿sí? Son múltiples nódulos o masas, ¿sí? En ambos pulmones, de distribución universal, esos son metástasis de algo. Seguro, no importa. Aparte de eso, la silueta cardíaca está completamente alterada, bueno, tiene un montón de cositas, pero lo más evidente es eso y yo tengo que pensar que tiene cáncer, ¿sí? La descripción de esto son múltiples imágenes nodulares, homogéneas, ¿sí? De bordes netos, la mayoría, porque se pueden distinguir unas de otras, no coalescen, ¿sí? No forman una condensación, y de distribución universal y bilateral. Bien. Esto es una masa, obviamente, ¿sí? De una masa voy a hacer la misma descripción que hago de cualquier lesión. La densidad, la forma, las relaciones,
Si compromete, destruye, desplaza o lo que sea las estructuras normales. Acá está el perfil, divino. Esto parece depender del mediastino. La verdad que la placa, la foto no es muy buena, pero podría ser, no sé si un bocio intratorácico, un timoma, alguna cosa de esas, un linfoma. Acá ven la lesión. ¿Está como ahí arriba del botón ahora? No, ¿Esta? No, No. Acá, el lado derecho. ¿El lado derecho? Para la cardíaca derecha. Sí, acá. Borde especulado. ¿Sí? Ah, Tiene más de 3 centímetros o está ahí en el límite y tiene bordes irregulares. ¿Sí? Esto también, eso es una neoplasia hasta que se demuestre lo contrario. También yo creo que es importante eso, que ahora estamos lejos, a veces hay que alejarse para ver ciertas Sí. necesidades. Cuando vemos muy cerca las perdemos. Tal cual. Pero bueno, esa lesión capaz que uno, qué sé yo, si estuviera un poquito más adentro y está mezclado con ¿Te el... acuerdas la paciente de allá, la doctoral? Sí. Tenía varias lesiones Ujú. así en la placa. Había algunas que no las veías bien si no te ponías Claro. tenías que mirar la placa. De los dos lados. Sí. Era más hacia el lado izquierdo, me acuerdo, pero de los dos lados. Y también con las placas digitales tenemos la posibilidad de invertir la imagen y a veces en negativo se ven mejores las lesiones de este tipo, las lesiones nodulares, porque ahí capaz que me queda la duda de que si es parte del hilio, si estuviera un poquito más cercano, más medial, me quedaría la duda si no es algo vascular. Ahí no. Digo, si estuviera un poquito más cerca, quizás, porque toda esa zona paracardíaca derecha siempre es media sucia. Pero cuando me queda esa duda, yo le invierto la imagen y si es una masa se va a ver. ¿Sí? Bueno, masas. Masas que tocan la pleura. ¿Dónde están? ¿En la pleura, fuera del pulmón o dentro del pulmón? y a mí me impresiona que aquella está fuera del pulmón y esta está dentro del pulmón. ¿Por qué te impresiona eso? Por la flechita, parece. Por la flecha. O sea, hay una que tiene un ángulo agudo y la otra que... Correcto. Claro. ¿Sí? Si yo tengo una lesión que está adosada a la pleura y que tiene ángulos obtusos, ¿sí? Lo más probable es que sea extrapulmonar. Yo no sé si está en la pleura, si está en la pared torácica o si está por afuera del tórax, pero es extrapulmonar. Cuando yo tengo una lesión que tiene ángulos agudos con respecto a la pared torácica, lo más probable es que sea intrapulmonar, ¿sí? Dependiente del parénquima pulmonar. Esto después yo tendré que ver, lo que tengo acá que ver si me sirve por ahí ver las costillas, que no sea dependiente de un arco costal, si están erosionadas o no, ¿sí? A veces son... Pero además, más allá, esto tiene distinta densidad. sí, tiene como un clivaje, parece tener. Era por la flecha. No era por la flecha. Bueno, no, pero piensen en eso. Cuando el ángulo es obtuso, lo más probable es que la lesión sea extrapulmonar y cuando el ángulo es agudo, lo más probable es que sea intrapulmonar. Si tuviéramos la tomografía podríamos apreciar un poco mejor, pero es lo que yo puedo aproximar en una RX, ¿no? Igual, mirá dónde tiene, no sé si esto es el hilio, lo tiene ahí arriba o qué. Pareciera. Bueno, las cavidades son espacios radiolúcidos circunscriptos avasculares con contenido aéreo. Es un agujero, básicamente. Las cavidades depende de cómo, o sea, yo las encontré descritas de muchas formas. Hay algunas que las describen o que las clasifican por el mecanismo de cómo se formó. Y por ese mecanismo, cuando es un quiste, lo describen como algo que está agregado a los tejidos previos o normales, como por ejemplo pensar en un quiste hiatídico, ¿sí? Y las cavernas, por otro lado, se forman por destrucción de adentro hacia afuera de una condensación, por ejemplo, o un tumor, ¿sí? Entonces, de acuerdo a eso, un quiste, por lo general, tiene un contorno completo y nítido y pared más o menos fina. La caverna, como se formó porque se empezó a destruir o a necrosar un tumor o una neumonía, ¿sí? O un absceso, suele tener paredes gruesas
y mucha reacción perilesional a veces. Piensen en la placa de Aguilar. Aguilar era el otro. Acuña. Y Acuña fue perfecto porque teníamos las dos placas con una semana de diferencia. Vino un día con la neumonía perfecta en cuña y a la semana siguiente tenía la neumonía perfecta en cuña y el agujero en el medio, ¿sí? Entonces, ¿podía tener tuberculosis? Sí, podía tener tuberculosis porque era B24, tenía 10.000 cosas, pero vimos nosotros cómo progresó y cómo se cavitó la neumonía, ¿sí? Entonces, la caverna se dice cuando el mecanismo de formación fue otro y tiene una pared más gruesa. Las bullas se pueden describir acá, pero también yo la puedo describir como parte de los patrones intersticiales, porque la bulla se forma porque se destruye tejido normal, o sea, se van rompiendo tabiques alveolares hasta que me queda como un alveolo gigante, ¿no? Entonces, es un área localizada de un enfisema rodeado por paredes que son muy finitas, porque las paredes de una bulla son el intersticio del pulmón, ¿sí? Con frecuencia discontinua, porque tampoco va a ser regular, y se forma por destrucción del parénquima alveolar normal. Y acá tengo unas bullas preciosas, ¿sí? Este parece más un quiste, o no sé, tiene como una pared bastante definida. Después, esto siempre discusión de que si es un quiste, una caverna, una bulla. Bueno. Estas parecen ser bullas, sobre todo porque ven que adentro, bueno, no hay nada en ningún caso. Me parecen más quistes, parece. En este caso sí parece ser una bulla. Ven que no tiene como un límite muy neto. No hay un límite donde está. ¿Por qué no es un neumotórax? ¿La qué? Porque estaría más radiopaco, más... ¿Qué no tengo? No, porque no tiene, acá no hay trama, ¿eh? No tengo el muñón pulmonar acá, ¿sí? Tengo parénquima que queda, pobrecito, tratando de hacer algo, pero no tengo el muñón del pulmón colapsado. No sabía que eran tan Pueden, sí, los EPOC pueden ser. En los EPOC, en los fibroquísticos. Sí, posiblemente también. Pero, ¿eh? Los sopla y se convierte en neumotórax. No, eso sí, de ahí al neumotórax un pasito. Bueno, cavernas. Esto sin duda es una caverna, ¿sí? Fíjense que las paredes son irregulares, gruesas. Sí, esto es un asco, debe tener contenido que no es líquido. A diferencia de esto, que el contenido es líquido, ¿sí? Esto tiene un nivel hidroaéreo. No, estas son todas de internet, pero ahora las podemos buscar. Bueno. Se ven bien gruesas la pared, sí, tal cual. Bueno, los patrones ahí mixtos en el medio eran estos de las cavidades, porque destruían intersticio, y este de atrapamiento aéreo. Son áreas de radiolucidez por aumento del contenido aéreo o disminución de la trama vascular. En el caso anterior, la bulla también es un área localizada de aumento del contenido aéreo por destrucción de la trama. Pueden ser bien delimitadas, en ese caso puede ser un neumotórax o puede ser una bulla, o sin límites precisos, como por ejemplo en el EPOC, un paciente que vemos que tiene las costillas horizontalizadas, los espacios intercostales aumentados, ¿sí? Todos lo hemos visto. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro en esas placas? ¿Y qué más? Sí. ¿El de abajo no tiene muñón? Sí, muy bien. Acá se ve el muñón del pulmón colapsado. Esto es un neumotórax grado 3 y esto es una bulla, ¿sí? Fíjense la diferencia también. Acá tengo, bueno, en las dos tengo pérdida de la trama, ¿sí? Vascular y del parénquima. No está tan desplazado como hubiéramos esperado, como decía Flor. Y acá está más localizada, ¿sí? Pero la diferencia es esto que decíamos antes, el muñón pulmonar. Estas son placas típicas de qué patología. EPOC, ¿sí? Son placas. Fíjense que es un
es un tórax medio redondo. Si viéramos las placas de perfil, es lo que se llama un tórax centonel, con aumento del diámetro anteroposterior. Estos perfiles suelen tener un aumento del contenido aéreo, de la radiolucidez en los espacios retroesternales y retrocardíacos, las costillas más horizontalizadas, el aumento de los espacios intercostales, ¿sí? A veces puedo contar bastante más de 9 arcos, y los diafragmas aplanados. Estos son patrones de atrapamiento aéreo difusos, no localizados, ¿sí? Y en este caso lo que tengo es aumento del contenido aéreo, no disminución de la trama, porque acá, si bien el EPOC puede tener áreas enfisematosas donde tenga destrucción de las tramas intersticiales, pero no es lo más característico. Bueno, y los intersticiales puros, que es la traducción radiológica de la afectación del intersticio. Los acinos están normalmente neumatizados, no hay un problema de aireación. La afectación suele ser más difusa y extensa porque no dependen de un grupo, de un bronquiolo, ¿sí? No respeta los lóbulos, no tiene broncograma aéreo porque es aire sobre aire, los alvéolos siguen ventilados, y las formas son reticulares, nodulillares, mixtas, microreticular, macronodulillar, micronodulillar, después le mezclan como quieran. Los reticulares son opacidades lineales que forman redes, ¿sí? Más finitas, más gruesas, pueden ser finos, y los gruesos son los que habitualmente uno conoce como panal de abeja, ¿sí? Delimitan espacios un poquito más redonditos o anulares, si se quiere, por septos de 2 a 3 milímetros que encierran dilataciones bronquiales. Cuando las dilataciones bronquiales tienen más de 10 milímetros, ¿cómo se llaman? Bronquiectasia, ¿sí? Carburando. No era tan difícil. Los patrones nodulares, por otro lado, son nódulos que aparecen en el intersticio, o sea, una lesión más puntual, más definido. La definición depende de la técnica. Una cosa lo que yo puedo ver con el ojo, otra cosa lo que puedo ver el tomógrafo de 64 canales. Entonces, no son confluentes, la distribución suele ser uniforme y tienen menos de 6 milímetros. Si es micronodulillar, tienen menos a 5 milímetros. Y cuando yo lo que veo es vidrio esmerilado, o está descrito así, son micronódulos que no puedo yo distinguir uno de otro. Entonces lo veo como si fuera todo el vidrio esmerilado, vidrio deslustrado. En sí, lo que es vidrio esmerilado es una descripción tomográfica más que radiológica, ¿sí? Yo lo que voy a ver es vidrio esmerilado. Ya no estamos tan acostumbrados a llamarlo así que es muy difícil pensar, pero es una radiopacidad muy tenue y muy difusa, ¿sí? Estos son re alevosos los ejemplos como para, ¿sí? Esto es lo que sería un patrón reticular, donde lo que se ve son rayita, 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 caótica, ¿sí? Y esto es un patrón nodulillar, donde se puede distinguir lesiones más puntiformes. Quizás esto es más común, no sé, también tiene algunas partes que puede ser panal de abeja, ¿no? Pero bueno. Y después, lo mismo. Este es un detalle de esta placa, ¿no? Acá sí, tengo micronodulitos, ¿sí? Esto debe ser una TBC miliar, alguna cosa así, donde tengo nódulos pequeños que, bueno, van a depender también de mi capacidad de resolución, ¿sí? Y también debe tener algo de vidrio esmerilado de fondo. La mayoría de los patrones intersticiales son mixtos, por eso les empiezan a combinar los adjetivos. Algunos predominan, pero por lo general son mixtos. Y acá, no sé por qué están las flechitas, pero estos sí son placas ¿de qué? Uh-huh. Podrían ser placas de insuficiencia cardíaca. Sí. Fíjense, yo siempre los vasos sanguíneos, por una cuestión nada más que de gravedad, tengo que verlos de un 50 a un 75% más visibles en las bases que en los vértices. Cuando yo veo y tengo la misma densidad vascular en los lóbulos superiores que en los inferiores, es porque esto está congestionado,
¿sí? Esto lo debería ver mucho más oligoémico, si se quiere. También tiene el señor un corazoncito muy redondito como pelota, así que debe tener una dilatación del VI. Se ve la cisura, o sea que también tiene un poquito ya de líquido que se está empezando a acumular, extravascular, ¿sí? Y acá también tengo, fíjense, los vasos sanguíneos que los voy siguiendo. La placa esta es una cagada. Acá también parecería como que llegan mucho más cerca de la periferia que 2 centímetros, como habíamos dicho antes. Y acá también tengo la misma distribución del flujo en los vértices que en las bases. Eso habla claramente de que hay una cefalización del flujo, ¿sí? Típicamente, ¿cómo se describe? Como en alas de mariposa o infiltrados iliofugales, ¿sí? De los ilios hacia todos lados y no hacia abajo como uno te debería ver. Estas son algunas de las páginas, y estas 2 páginas tienen exámenes online, y aparte de interpretación de placas, y hay una, no me acuerdo cuál es, me parece que es la de arriba, que tiene placas de lo que sea. Ustedes pueden entrar y van poniendo ejemplos con preguntas y cosas. Bueno, y estos son los de Instagram, perfiles de Instagram. Bueno, Radiology Page. Bueno, ahora vamos a hacer una pequeña, si todo sale bien, vamos a hacer un pop quiz. ¿Tienen todos sus celulares acá? ¿Están todos conectados a Wi-Fi? Sí, acá hay HPN, Wi-Fi o agentes. Van a entrar. ¿De agentes? HPN Wi-Fi, ya lo siguen todos. HPN Wi-Fi. Es todo muy rápido acá, muy actual. Ya le di like a... No, esto no es like. Bueno, ¿entraron en alguna? Bueno, van a buscar esta página que se llama Kahoot. ¿Los que están en la casa lo ven? No entiendo dónde. No. Ahí les mando un coso. Un coso les mando. Dale. Sí. Entren en Kahoot Play. Ahí está.